A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. A fines de enero y comienzos de este mes, algunos balnearios de la Costa de Oro de Canelones vivieron episodios de turbiedad en el agua de Oce. Por las redes sociales circularon videos con testimonios de vecinos que mostraban el agua oscura que salía de sus canillas en baños y cocinas. Además, Oce recibió denuncias de casos de irritación cutánea por el contacto con esa agua. En el caso más serio, el del domingo 3, una investigación dispuesta por el organismo concluyó que en la planta potabilizadora de Laguna del Cisne, en Salinas, el agua fue tratada con un exceso de soda cáustica. La empresa dispuso la suspensión del funcionario que estaba a cargo de la operativa en ese momento. Pero quedaron cantidad de preguntas abiertas. ¿Cómo se explica lo ocurrido? O, más en general, ¿o se está atravesando dificultades para potabilizar el agua en esa y otras plantas? ¿Qué inversiones está haciendo la empresa para dar mayor seguridad en su servicio? De estos asuntos es que vamos a conversar en los próximos minutos. Está con nosotros el ingeniero Milton Machado, presidente del directorio de OCE. Ingeniero Machado, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano, por la invitación. Hasta ahora usted no había hablado de estos asuntos. ¿Estaba de licencia cuando ocurrieron? Exactamente. ¿Está reintegrando? No, me reintegré la semana pasada, pero teníamos abundante trabajo y nosotros incluso ahora estamos con toda la transición a tomar la empresa Aguas de la Costa el 1 de marzo. Tuvimos la semana pasada también unos días en Maldonado y hay una transición ahí muy fuerte para poder llegar con los servicios de forma adecuada para que pase a OCE UGD el 1 de marzo. En estos días nos está insumiendo varias horas de trabajo. Ahora, me imagino que si bien estaba de licencia, aquellos días de estos incidentes, usted no pudo desconectarse, ¿no? Tal cual, es así. Había otra persona a cargo, la vicepresidenta. Sí, la vicepresidenta Alejandra Varela quedó en ejercicio de la presidencia en funciones, pero obviamente yo colaboré, participé y estuve al tanto de todas las decisiones que se tomaron, las cuales, además de todo, avalé, por supuesto, y apoyé, ¿no? Vayamos al caso más grave, ese del domingo 3. Se produjo por un desajuste en el vertido de los productos químicos que se usan para potabilizar el agua en la planta de Laguna del Cisne, en Salinas, que es una planta que abastece a los habitantes de un tramo importante de la Costa de Oro, ¿no? Desde Neptunia hasta Costa Azul. Sí. Básicamente. Sí. ¿Usted puede explicar brevemente para qué se usa la soda cáustica en el proceso de potabilización? La soda cáustica es un alcalinizante, o sea, entre los químicos que se agregan al agua para mantenerlo dentro de los parámetros que cumpla con lo que es la legislación, la reglamentación en el país para que sea agua potable, caracterizada como potable. Bueno, hay determinados alcalinizantes que son los que regulan el pH del agua, o sea, la acidez, alcalinidad, ¿no? pH 7 es un pH neutro. El agua debe estar en el orden entre un 6,5 y un 8,5 dentro de lo que la norma exige. Y bueno, a veces de acuerdo cómo viene el agua en la fuente de agua bruta, lo que nosotros llamamos esa fuente de ríos, arroyos, embalses, etcétera, hay que agregar algunos químicos, en particular la soda es un alcalinizante que permite justamente regular y tener dentro del rango normativo las condiciones para potabilizar. Mucha gente no tenía idea de que se usaba soda cáustica y hasta se han alarmado algunas personas. Y puede ser, sí, no tienen por qué conocerlo, ¿no? Hay distintos alcalinizantes, lo más común a veces usado también es la ceniza de soda, se usa la cal, a veces, o sea, hay distintos alcalinizantes que cumplen esa función, ¿no? Bueno, todo es un tema de proporciones. Exactamente, es un tema de cómo se dosifica y cuáles son las concentraciones en la solución acuosa. Vayamos entonces al caso del domingo 3. OCE pudo comprobar que aquel día en la planta de Laguna del Cisne se vertió durante un cierto lapso una cantidad excesiva de soda cáustica. El agua alcanzó un pH de 12,7, según veía ayer en un informe del diario El País. 12,7, muy por encima de lo tolerable que, como usted decía recién, va de 6,5 a 8,5.
saltó mucho. ¿Es correcto ese número de 12,7? Hay un parámetro que se ha medido que es sí, en el tanque a la salida. De todas formas, es una vez que empieza a distribuirse por las cañerías, se diluye. Nosotros exactamente a los lugares con las personas que tuvieron esa dificultad de irritación y problemas en la piel, no sabemos exactamente con qué dosificación llegó, sin duda mayor a la que corresponde, si no hubieran tenido ese tipo de problemas, ¿no? Eso es un hecho. 48 horas después se sancionó al funcionario que estaba a cargo de la operativa en el horario del incidente. ¿Cuál fue la responsabilidad de esta persona? ¿Esta persona fue la que dispuso que se colocara soda cáustica por arriba de lo debido? A ver, hay distintas cosas. Yo, primero que nada, creo que hay una decisión mal tomada en un momento equivocado. O sea, lo que se decide es, por lo visto se percibió algún tipo de olor en la laguna del Cisne. Esto creo que empezó, la información que tengo es el viernes, muy leve, y se aplicó carbón activado en polvo, que es lo inmediato que tenemos en todas las usinas del país. Usted dice, se percibió algún olor en la laguna. Claro, porque los operadores... ¿Olor que sería síntoma de qué? Y bueno, de que puede haber algún tipo de contaminación de algas en la laguna. Algas. Sí, y en realidad son en general, o algún elemento, puede ser geosmina, puede ser cianobacteria, o sea, después se hacen los análisis, pero hay un tema muy de percepción organoléptica, ¿no? O sea, tanto como olor y sabor, que son lo que, además después lo que la gente se da cuenta cuando si el agua que toma tiene algún tipo de síntoma de esa índole. Entonces, ante la percepción de ese olor, ¿qué se hizo? Y se agrega carbón activado en polvo, que es lo que los procedimientos y las rutinas que tenemos reglamentarias definen para los operadores de planta. El tema que Laguna del Cisne tiene un sistema además de filtrado con carbón activado granular, o sea, es otro filtrado, hay una infraestructura paralela a lo que es los filtros comunes. Los filtros en general son filtros de arena y antracita, es lo clásico históricamente, y nosotros hemos venido en algunas usinas construyendo justamente para problemas de vento, dolor y sabor, filtro de carbón granular. En particular, eso es relativamente nuevo. Esto es debido a los problemas que se han ido dando en los últimos años atrás, con el agua de la que se nutre OCE. Exactamente. Entonces, Laguna del Cisne tiene un sistema de filtrado de carbón granular. El tema que este funcionario de OCE toma la decisión en la madrugada noche del domingo 3 de poner en funcionamiento el sistema de filtrado con carbón granular. Primero, hoy consideramos que no era necesario, porque ellos ponen el sistema en funcionamiento y no lo llegan a tener operativo, que después desandan la maniobra. Esto porque detectan una turbidez a la salida. Entonces, pero a ver, ¿cómo entra en juego la soda cáustica acá? Ahí me perdí. El tema es, lo que pasa es que en los dos sistemas paralelos hay tanques de reserva, ¿no? A la salida del filtrado normal hay un tanque de almacenamiento de reserva de agua, y a la salida del sistema de filtrado del carbón granular hay otro tanque de reserva. Y eso se dosifica, ahí se dosifica justamente soda o algún alcalinizante, se dosifica cloro para la desinfección y los químicos que son necesarios. Bueno, eso es lo que estamos investigando también, porque no hemos conseguido toda la precisión de datos del funcionario de que si dosificó allí en el tanque. Pero además, eso es cómo dosificaron y cómo pusieron en funcionamiento este sistema, es algo que nosotros hemos estado investigando, pero a ver, no sabemos hasta dónde realmente estaban todas las condiciones dadas para poner eso en funcionamiento, que después ellos mismos lo desandaron cuando no pudieron poner en régimen ese sistema. Pero además, en la medida que hacen la maniobra de puesta en marcha y desandar la maniobra, nosotros lo que estamos evaluando es que ahí se generó algún tipo de vacío en la tubería o algún tipo de succión que hace fallar una válvula de retención del sistema de dosificación de la soda. O sea, es cierto, no es que uno venga con un tacho y eche, son sistemas con dosificadores para que justamente... Lo que usted dice es que lo que ocurrió no fue que este funcionario echó más soda cáustica de la debida, sino que las maniobras que estaban realizando se llevaron a que hubiera una falla. A que hubiera una falla en el sistema de dosificación de la soda cáustica. Exactamente. No sabemos bien en qué condiciones estaba en el arranque también, eso porque el sistema de filtrado en los filtros de carbón granular precisa que esté todo limpio, que se ajuste. O sea, estas maniobras en realidad se hacen
en el día, con personal de apoyo de la gerencia de agua potable, que van ajustando el funcionamiento a medida que eso empieza a estar operativo. O sea, por eso digo que para nosotros fue una maniobra desgraciada, lamentable, mal hecha y a destiempo, ¿no? Esa maniobra la llevó a cabo una sola persona. Fue la decisión del encargado de planta, una decisión muy mal tomada. En una circunstancia delicada en la que tendría que haberse esperado para que actuara un equipo, dice usted. Exactamente, pero además no avisó a nadie. Para nosotros la gravedad, y por eso además la decisión de hacerle un sumario con separación del cargo, frente a un problema que tiene, que después resultó ser de última más grave de lo que pareció, porque no fue solo turbiedad, ¿no? O sea, se le fue soda cáustica a la red, entonces no fue tan sencillo que tuvo turbiedad como tenemos otras veces cuando hay una rotura, hay una discontinuidad en el régimen de los caudales en la tubería y eso genera cierta turbiedad dentro de la tubería. No, esto fue distinto. Y frente a esa situación no avisa ni el jefe técnico, ingeniero responsable de la usina, no avisó a nadie. Ese funcionario no avisó a nadie, tomó esas decisiones delicadas, complicadas, tuvo ese problema, puso en marcha, desandó y... Pero, entonces, la sanción es básicamente por eso. Sí, es todo el contexto, ¿no? Pero yo creo que la falta grave, para mí lo más grave, como seres humanos podemos cometer errores o tomar alguna decisión de que después el resultado no es el adecuado o el que esperábamos. Pero si tenemos un problema, y más cuando estamos hablando de agua potable, que está en juego la salud de la población, no podemos ocultar o no avisar frente a una situación riesgosa de este tipo. Entonces, nosotros consideramos que sí, que esto es una falta grave, un funcionario no avisar. Están los protocolos, además, trabajar coordinadamente con los responsables del área, ¿no? Ingeniero Machado, como se imaginará, tengo cantidad de consultas de los oyentes. Voy a ver si puedo ir dándoles cabida ahora, seguramente después de la pausa. Pero volvamos a lo que ocurrió ese domingo 3. Al haber más soda cáustica que la debida en el agua, las tuberías y las cañerías desprendían la suciedad interna, ¿no? Claro. ¿Así se explicaba la turbiedad? El material adherido al echar mayor concentración de soda, sí, desprende la adherencia que tiene el material de la tubería y eso genera turbiedad, sí, eso fue lo que generó la turbiedad en este caso. Sigamos hablando de las consecuencias. Esa agua, la que salió ese día de ese sistema durante esas horas, ¿era potable para el consumo humano? Bueno, nosotros avisamos, ni bien pudimos percatarnos de cuál era la razón de este evento, avisamos que la gente no tomara hasta que pudiéramos sí, pero eso demoró. Purgar. Sí, demoró. Es que lo que pasa es que nosotros prácticamente hasta el mediodía estuvimos buscando las causas. En un momento... Pero el resumen es que no era potable, punto. Bueno, a ver, si tiene una concentración mayor de un elemento de lo que la normativa nos exige, estamos fuera de norma allí, ¿no? Sigamos. Hubo una variedad de perjuicios para los clientes de OCE de la zona. Emiliano, tampoco sabemos exactamente con qué concentración llegó, ¿no? Porque una cosa es el dato a la salida y otra cosa es después. Recordemos que la Laguna del Cisne son 270 kilómetros de red que abastece Laguna del Cisne. Pero habitualmente a la salida la alcalinidad no pasa, decía usted, de 8,5. No debería. Por eso, esta fue 12,7 a la salida. Bueno, por eso, los datos que tenemos, que también estamos investigando bien en qué secuencia fue eso, ¿no? Yo decía, hubo una variedad de perjuicios para los clientes de OCE en la zona. Empecemos por los materiales, por los más, ¿cómo decirlos? Los menos graves. Un ejemplo de un testimonio recogido por En Perspectiva. Se nos estropeó un lavado entero de ropa, remeras, sábanas, fundas, etc. Pusimos a funcionar el lavarropas y perdimos todo. Mi esposa pudo recuperar un short de jean porque estuvo horas pasándole un cepillo, pero a las sábanas, fundas y remeras no. Quedaron marrones color tierra. Cepillo no le podíamos pasar porque obviamente se rompía la tela. Está claro. Este fue un tipo de consecuencias. ¿Ustedes han relevado esto? Nosotros los que hemos recibido han sido mediante los reclamos que ha hecho la población, hemos atendido, pero principalmente los temas sanitarios, ¿no? Que fue lo que se priorizó. No, está bien, pero estamos hablando de que incluso hay pérdidas económicas de por medio para la gente, ¿no? Bueno, sin duda que nos las hagan llegar, incluso allí está la URSEA dirime en las competencias del usuario, si corresponde, se indemnizará como corresponde, ¿no? Ahí no.
Pero lo más delicado, lo más grave, algunas personas sufrieron irritaciones en la piel debido al contacto con esa agua recargada de soda cáustica. Un caso muy difundido, el de Gabriel, del que hablaba ayer El País, se duchó con esa agua y no lograba sacarse el shampoo del cabello, pero además comenzó a sufrir irritaciones y hasta quemaduras. Terminó con quemaduras en la cara, la espalda y sobre todo en el cuero cabelludo, que fue la zona de su cuerpo más expuesta. ¿Cómo observaron ustedes una situación como esa, como ejemplo, no? Quienes nos avisaban, nosotros atendimos y le dimos seguimiento, ¿no? O sea, ni bien nosotros detectamos además el problema de la concentración de soda, se avisó a Salud Pública, ¿no? O sea, se trabajó en todos los ámbitos que estaban a nuestro alcance para, bueno, por lo menos para contemplar y atender el tema sanitario. Pero esta persona dice que cuando llamó a OCE, cuando su familia llamó a OCE para denunciar lo que había ocurrido, no recibieron información precisa sobre qué era lo que estaba pasando y por tanto no pudieron tomar las medidas apropiadas. Sí, tal vez a primera hora de la mañana del domingo, lo que decíamos, nosotros no teníamos con certeza todavía qué es lo que es cuál era la causa de esto, de la turbidez, porque lo que empezó fue con llamados de la población con agua turbia. Los médicos que lo atendieron tuvieron que especular qué podía ser eso, no tenían datos fidedignos. Por eso digo, al no avisar, y lo que pudo después fue detectarse a medida que llamaban y surgían las situaciones, nosotros perdimos un tiempo rico, importante ahí para para poder haber agilizado determinadas decisiones, ¿no? Y que fue las que se tomaron después al mediodía. Ahora, según cuenta esta persona, hasta hoy OCE no se comunicó. A ver, con los damnificados no hubo comunicación y mucho menos seguimiento como se dijo en algún momento. No, la información que disponemos, y yo incluso hubo una señora que también estuvo afectada, que estuvimos lunes, martes, miércoles de esa semana haciendo un seguimiento de todos los que denunciaron. No sé exactamente el caso de este señor Gabriel cómo fue, pero todos los que nos llamaron y tuvimos conocimiento y habían tenido algún tipo de afección, estuvimos haciendo un seguimiento, ¿sí? Cómo evolucionaban incluso. Esta persona dice que no. Bueno, a ver, por eso no puedo decir, la información que tenemos es que todos los que nos avisaron o tuvimos en contacto y pudimos seguirlo, lo hicimos, ¿no? No sé el caso particular justo de esta persona. Y por otro lado, según decía también ayer el informe del País, OCE no comunicó en tiempo y forma a la URSEA. Bueno, eso fue el domingo, ¿no? O sea, en realidad se trabajó en forma desesperada, primero para identificar cuál era el problema y después todo el operativo de poder dar solución, que se estuvo la tarde del domingo haciendo todas las purgas, el dispositivo logístico de todos los camiones cisternas. Puede ser que el equipo nuestro, y tal vez cometimos la omisión de no llamarlos inmediatamente, pues la verdad que estábamos concentrados en resolver cuanto antes la problemática que se dio, ¿no? Da la sensación de que hubo varios problemas de comunicación acá, bueno, empezando por el propio funcionario, el que estaba a cargo ese día en la planta, pero también después la dinámica de la empresa de OCE no reaccionó rápido, sería domingo, etcétera, pero estamos en plena temporada turística, el consumo de agua potable es muy sensible. A los efectos esenciales del evento creo que sí reaccionó con toda la celeridad y todas las condiciones que tenemos a nuestro alcance. Tal vez en esas comunicaciones lo que hace a la formalidad institucional, ese dato capaz que no se pasó a tiempo. Y una última pregunta, de las muchas que han quedado abiertas sobre este episodio, la planteaba el biólogo Luis Obriot ayer en esta nota del País. En la planta de Laguna del Cisne no existe un sistema de seguridad que lleve a cortar el suministro de agua a la población si se detecta un efecto adverso. Bueno, nosotros en algunas plantas hemos agregado automatismos. Laguna del Cisne, nosotros estamos trabajando con un sistema de lo que se llama los planes de seguridad del agua, que es un formato de gestión integral, digamos, del agua, desde que se toma en la fuente, o sea, con monitoreos y alertas tempranas de la fuente, a lo que es todo el proceso de producción y elevación y bombeo de agua, y después la distribución hasta que llega a las canillas. Eso es un método de la Organización Mundial de la Salud, que dispone de poder llevar integralmente la gestión y el control y el monitoreo de la fuente de agua. Nosotros estamos trabajando en Uruguay, tenemos 20 y pico, casi 30 usinas de 70 que hay instaladas en todo el país, que están ya con planes de seguridad de agua funcionando, operando y certificados con esta metodología que planteo.
en la usina de Laguna del Cisne estábamos trabajando con esto, sí, no está totalmente finalizado, pero bueno, nosotros venimos agregando automatismos, venimos mejorando en ese sentido. ¿Es una de las prioridades en particular allí en Laguna del Cisne? Sí. Que el automatismo corte el servicio si detecta en el agua algún inconveniente. Bueno, a ver, prioridades tenemos distintas, ¿no? Hablar de que esa es nuestra prioridad capaz que no es lo más adecuado, pero sí, puede ser una de las partes de funcionamiento, pero además la planta tiene operadores trabajando que están para controlar eso en pantallas, con los parámetros que se controlan en una usina, justamente para que el agua que sale cumpla los valores que la normativa nos exige, ¿no? Está bien, cuanto uno más automatiza, mejora las condiciones. Claro, el día que falla un automatismo, cuando también tenemos a veces algunas dificultades, pero es parte de toda nuestra tarea de mejora de gestión en general, ¿no? Ya continuamos en esta entrevista con el ingeniero Milton Machado, presidente del directorio de OCE. Ingeniero Machado, la cuenca de la Laguna del Cisne ha sufrido varios problemas de contaminación y esto afecta la calidad del agua que OCE usa como fuente para potabilizar en su planta en esa zona. En los últimos años, la comisión que se creó para monitorear la cuenca halló en el agua de la laguna elevados niveles de fósforo. Ese fue uno de los elementos que más se destacó. ¿Cómo han trabajado para reducir la presencia de estos agentes que provocan la contaminación? Bueno, allí primero que nada la responsabilidad está entre el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, ¿no? O sea, DINAMA, DINAGUA, hay una comisión de cuenca dentro de la que la ley prevé, conformada por distintos actores institucionales, vecinos, organizaciones de la sociedad civil, y bueno, los ministerios, las autoridades correspondientes desde el punto de vista institucional. Esto ya, la Intendencia de Canelones, además, ya hace años se vienen tomando medidas restrictivas, ¿no? Respecto a cómo producir allí. Estaban todo el tema de los cultivos de soja. Recuerdo los problemas que había habido con aquellos los mosquitos que fumigaban, que también hubo denuncias. Las máquinas llamadas mosquitos, ¿no? Las máquinas llamaban mosquitos, así que por su formato le llaman mosquitos. O sea, y ha habido medidas desde el punto de vista ambiental que restringieron todo ese tipo de trabajo en el entorno de la laguna, pero bueno, sin duda no es suficiente, ¿no? Nosotros tenemos un problema a nivel país, que es con la materia prima que estamos produciendo el agua potable. Tú que hablas un poco de la generalidad del país. Sí, claro. Y es una realidad, ¿no? Nos deteníamos en Laguna del Cisne, pero situaciones como esta se dan en varios lugares del país. Incluso lo que son, lo que se llama los cursos lénticos, como las lagunas, los embalses, es más grave porque no es un río con un caudal que corre. Entonces, ahí la probabilidad, bajo determinadas condiciones ambientales, climáticas, con el alimento de estos nutrientes, principalmente fósforo, es lo que en verano, con estas condiciones de temperatura, de claridad del agua, etcétera, etcétera, que son las que se dan para que afloren las algas, la probabilidad es mucho mayor. Y bueno, OCE tiene que trabajar con esa presión ambiental del otro lado, desde donde tiene que tomar su materia prima, su agua bruta, para después potabilizarla. Y esto es una realidad, las exigencias son mayores, las inversiones son mayores, los costos son mayores. El origen de estos inconvenientes está por varios lados, ¿no? Uno, en la producción agropecuaria, la agrícola y la ganadera, pero también en plantas industriales, y también incluso en algunos casos en el saneamiento deficiente de pueblos, ciudades, etcétera, ¿no? Es una mezcla, es un combo que en los últimos años ha ido adquiriendo envergadura y ha ido obligando a esto que usted mencionaba recién, llevar a cabo inversiones o tratar de llevar a cabo inversiones, porque no todas se han podido hacer en los tiempos necesarios. En primer lugar, este mapa nuevo de contaminación de las fuentes, ¿cuánto inciden los costos de OCE? Y claramente incide, ¿no? Porque es una materia prima que llega de menor calidad, que nosotros tenemos que sacar de esa agua bruta que viene de río, arroyo, embalse, etcétera. Tenemos que sacar un agua potable que cumpla con la normativa. Entonces, en el medio que están las usinas. Y en esas usinas hay que, mejorar o construir todo nuevo dispositivo que nos permita
continuar entregándole el agua potable a la población, que justamente que cumpla con la normativa. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Se habla tanto de la cuenca del Santa Lucía, sí, pero en la cuenca del Santa Lucía está claramente diagnosticado toda la situación. Hablamos la contaminación difusa, que se llama, que es por todo lo que es arrastre de lo que es la producción agropecuaria, incide en un 80%. Lo otro se llama contaminación puntual, que son, o sea, justamente vertidos puntuales de industria, frigoríficos y descargas puntuales de saneamientos domésticos de OCE. El saneamiento de OCE incide de ese 20% un 10%, o sea, estamos hablando, es en menos del 2% lo que incide OCE. De última, en la cuenca del Santa Lucía ya tenemos todas las medidas tomadas, está en plena construcción determinadas obras. A ver, el saneamiento de cero en San Ramón. Cuando hablo de cero quiere decir redes, planta, con tratamiento terciario para remoción de nitrógeno y fósforo. Lo mismo en Fray Marcos, está en plena construcción. Adjudicamos ahora una nueva planta en Santa Lucía. Hicimos las remodelaciones tanto en Florida y se está haciendo en Casupá. O sea, todas las localidades que vierten al Santa Lucía o algunos afluentes del Santa Lucía, estamos modificando todos los tratamientos para pasar a tratamientos terciarios para evitar y mitigar el efecto que produce el volcar los nutrientes, que sí, las aguas cloacales también tienen esos nutrientes con fósforo. Bueno, ese es un plan de inversiones que se está desarrollando, que tiene que ver con un área de OCE. Exactamente. La del saneamiento. La del saneamiento. La del saneamiento. Y después están las inversiones en plantas potabilizadoras. En plantas potabilizadoras también hemos venido haciendo inversiones importantes, ¿no? O sea, desde lo grande. Nosotros tenemos el gran proyecto de la represa de Casupá. Esto para poder dar y asegurar a futuro agua en cantidad y en calidad, que es lo que nosotros estudiamos después de pasados 30 años que se construyó la represa Paso Severino. Paso Severino es la única represa que tiene en el brazo del Solís Chico. Por eso resolvimos en el brazo del Solís Grande hacer una nueva represa que podamos gestionar integralmente la cuenca del Santa Lucía para tener un agua en cantidad y en calidad que podamos disponer adecuadamente. Entonces, esa es una prioridad, pero la represa de Casupá cuesta $80 millones. Estamos gestionando con el gobierno nacional a ver si con fondos del gobierno nacional podemos financiar, porque nosotros digamos, tenemos una sostenibilidad en el endeudamiento. ¿Hubo un ajuste en las tarifas debido específicamente a este plan de inversiones? Eso fue 2 años atrás, un complemento que se pidió, que era principalmente para todas las inversiones en la cuenca de Santa Lucía, que estas 5 localidades que mencioné, es una obra mayor a los $40 millones, solo eso. Fray Marcos, San Ramón, Casupá, Santa Lucía y Florida. Pero el gran proyecto, y nosotros lo decimos, porque a futuro con estos problemas de sequía, inundaciones, con cambio climático, sí, puede ocurrir que algún día escasee y nos falte agua para potabilizar en la usina de Aguas Corrientes. Y eso sí va a ser grave. Entonces, ya está el plan, ya está el proyecto. Nosotros esperamos, antes que termine esta administración, poder llegar prácticamente a licitar esta obra, porque ahora firmamos la semana pasada la ampliación para el proyecto ejecutivo para poder licitar un proyecto acabado, terminado, que se pueda construir inmediatamente de lo que licitamos. Pero bueno, lo que digo... Ahí estamos hablando entonces de otro tipo de desafíos, ¿no? Sí. El desafío que implica para la zona metropolitana del país, el área metropolitana de Montevideo, eventualmente quedarse sin agua un día, ¿no? Bueno, pero eso es prever dificultades que el cambio climático nos viene realmente cambiando, valga la redundancia de la palabra, ¿no? A ver, pero otras usinas hemos hecho obras, por ejemplo, los 2 casos concretos de Durano y 33 que se nos inundaban. Si nosotros no hubiéramos hecho la usina de Durano, estoy seguro que ahora hubiéramos tenido un lío muy importante por las inundaciones del río Xi. Probablemente hay momentos que teníamos al borde de quedar fuera de servicio la usina anterior. En 33 estamos remodelando también la usina a nuevo, pero hemos invertido, por eso a veces yo no veo muy justo, y acá no es que quiera agregar un comentario aparte, pero salió el sindicato también a cuestionar en qué situación estaba la infraestructura. Yo creo que ellos aprovechan algunos reclamos que tienen con la gente, ellos quieren todos funcionarios genuinos de OCE y eso no es viable, y aprovechan esta oportunidad para pegarnos en algo que me parece que no es justo. Sí, el Sindicato de Trabajadores, la Federación OCE, emitió un comunicado en el que reconoce que el episodio de Laguna del Cisne, el 3 de febrero, se debió o tuvo de por medio un error humano. Pero después hace otras consideraciones. Por ejemplo, habla de una crítica situación en materia de gestión en OCE.
Bueno, ellos no están de acuerdo con la gestión que llevamos adelante y ello no es novedad, digamos, porque ahí tenemos diferencias conceptuales en algunas cosas y bueno, nosotros tenemos institucionalmente el mando de la gestión, negociamos, etcétera, etcétera, pero hay cosas que es cierto, no nos hemos puesto de acuerdo, hay cosas que no hemos compatibilizado, en particular el tema del personal. Ellos quieren todo personal genuino. Eso no es viable, no sé hacerlo. Además tenemos una directiva del gobierno que cada 3 que se van solo podemos ingresar 2. Pero nosotros tenemos que cumplir con el interés general de la población de poderle dar el servicio de agua potable. Y si yo no tengo un funcionario público genuino, tengo que buscar alternativas. Lo que hemos hecho nosotros, y ahí también ellos están en contra, es en lugar de tercerizar o privatizar algún área, nosotros nos metimos desde el año 2011 ya, ¿no? Pues recuerdo de estar desde allí, en el área de la economía social, contratando cooperativas sociales que se capacitaban y conformaban para justamente poder cubrir aquellas áreas donde no teníamos el personal genuino. Y ahí, OCE hoy tiene más de 40 cooperativas sociales avaladas por el MIDES para poder trabajar. Y van de un amplio rango de trabajo, de construir conexiones, toma de la medida, conexiones de agua, conexiones de saneamiento. Claro, el sindicato en eso no está de acuerdo. Entonces, nosotros ahí tenemos una diferencia donde ellos, cada vez que hay un problema puntual por otro tema, traen a colación este tipo de cosas, ¿no? Dice el sindicato además que el estado de la gran mayoría de las usinas potabilizadoras de agua, desde todo punto de vista, es crítico. Bueno, yo desmiento totalmente, eso me parece un comentario absolutamente injusto, ¿no? OCE invertido, yo no digo todas, pero prácticamente todas hemos sustituido todos los motores y las bombas en las usinas. Hemos pasado todo lo que había monofásico a trifásico. O sea, se ha hecho una inversión importantísima en el equipamiento electromecánico. Se han automatizado pero un montón de usinas. Hemos automatizado los tanques. Antes tenía que ir un funcionario a medir a la salida del tanque, incluso en el medio rural, de qué nivel tenía el tanque para no quedarnos sin agua. Hoy automatizamos todos los servicios donde hoy el ingeniero o el operario tienen su celular el nivel del tanque y que no hay que ir expresamente, y va cuando detecta en su celular una alarma con un problema. O sea, hemos hecho un montón de inversiones, hemos mejorado hasta la infraestructura en algunos aspectos. Claro, capaz que algún edificio o alguna parte de albañilería no hemos llegado a terminar, pero hay un montón de usinas que también hicimos eso. A ver, está hablando del aspecto físico de alguna de esas plantas. Puede ser algún aspecto físico, pero lo prioritario, lo que es el sistema de agua, el sistema electromecánico, los automatismos, las dosificadoras, o sea, todo lo que es el sistema de funcionamiento operativo, son pocas las que nos quedan sin haber mejorado y mantenido. Por eso yo digo que es absolutamente injusto. Dan un caso de un sereno, creo, de noche. A ver, hay usinas que en la noche no funcionan directas. Usinas no, planta de tratamiento, y usinas también, que no son usinas, son rebombeos. Entonces ahí no es necesario tener todo el turno entero del personal. Entonces se confunde lo que es el tratamiento en una usina agua potable con lo que puede ser una estación de rebombeo para determinada zona. Entonces yo lo veo absolutamente injusto realmente, y que el sindicato sepa que no compartimos una vez más ese tipo de alarmas que genera. A ver, ya nos había pasado, tú recordás, Emiliano, cuando la eliminatoria al fútbol nos pegaban los carteles durante todos los partidos de Uruguay, que OCE no iba a poder potabilizar más el agua porque no tenía los insumos críticos. Generaba una alarma tremenda en la población, que hasta sus propios compañeros funcionarios se enojaron con ellos, porque no era cierto, y no fue cierto. Siguen diciendo que la OCE está fundida, que está en rojo, que tenemos una gestión desastrosa. Vamos a mirar los balances del organismo. Armamos un fideicomiso en el año 16 donde reperfilamos toda la deuda, generamos una madurez de deuda, cambiando y especificando más de la mitad de la deuda. Nos quedan hoy los financiamiento con los organismos de crédito internacional, que son los que estamos financiando las grandes obras, con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial y con Fonplata, que nos permiten hacer, por ejemplo, esta del Santa Lucía, es un préstamo de 40 millones de dólares con Fonplata. O sea, me parece absolutamente injusto esos comentarios, aprovechando en forma oportuna un evento desgraciado que tuvimos en este momento. Ingeniero Machado, una de las preguntas que está sobrevolando en varios de los mensajes es estos episodios que se dieron con el agua potable en la Costa de Oro de Canelones. El más grave de ellos, el del 3 de febrero, con ese exceso de soda cáustica. ¿Qué vinculación tienen con la proliferación de cianobacterias en las playas? ¿Hay algún vínculo entre una cosa y la otra? Ya aclaramos que lo del episodio en la usina Laguna del Cisne fue un tema de una maniobra de un operario, con las consecuencias que tuvo.
Pero tú creo que vas a la globalidad, claro, del universo desde el punto de vista hidrológico que tenemos en el país, ¿no? Y sí, yo creo que está condicionado sin duda. Por lo que decíamos, nosotros recibimos una materia prima que desde el punto de vista ambiental está mucho más presionada. Tenemos materia prima que viene más contaminada. Y eso incide en todo. Yo creo que lo han explicado gente que tiene mejores estudios que yo en cuanto a lo que ha sido la pluviometría desde fines de diciembre y todos los primeros 20 días de enero, que se fue fuera de lo normal del Uruguay en lo que es la época estival. Y eso, bueno, llevó a que arrastrara todos los agroquímicos y en la forma que hoy se cultiva en el país, principalmente a raíz de fósforo. Pero están los problemas también, que antes también estaban las barreras naturales con monte nativo, y eso durante décadas antes también eso se taló, y bueno, es parte de los problemas de todas las medidas que se ponen para revertir eso. No es que en 3 días también alguien agregó fósforo. No, acá hay una cultura de cómo se han hecho las cosas, que en los últimos años, lo que está, con todas las medidas que se han tomado, Dinama a la cabeza, sin duda, con el Ministerio de Medio Ambiente, se está intentando revertir, pero son décadas de haber actuado de una determinada forma que no se revierte de un día para el otro. Y eso a nosotros, sin duda, que nos incide. En determinados momentos, en determinadas circunstancias, ocurren fenómenos como por ejemplo, de este verano lluvioso, que lleva a que en las playas, incluso del este del país, nos encontremos con cianobacterias, cosas que hasta ahora no se había dado, pero que tiene otras manifestaciones, ¿no? Ese mismo tipo de contaminación concentrada se da en las fuentes de agua que usa OCE para producir el agua potable, ¿no? Sí. Y una de las características de estos fenómenos es que aparecen por sorpresa, ¿no? Son circunstancias que de golpe tiene que enfrentar una planta potabilizadora. Sí, estos son lo que se llaman los bloom de algas, ¿no? Donde están las cianobacterias. No quiere decir que todas las cianobacterias sean tóxicas tampoco, sí, ¿no? Entramos después en un campo mucho más técnico, pero sí, hay determinadas condiciones físicas, climatológicas y ambientales que es lo que facilitan o dan la probabilidad de que estos bloom de alga rápidamente se reproduzcan. Y sí, son muy rápidos en la duración de tiempo que se producen estos eventos. Pero eso tiene que tener un alimento, y ese alimento es el fósforo en las aguas, ¿no? Y ahí están las múltiples, tú mencionabas hoy algunos, de cómo son los vertidos, tanto en esa contaminación difusa que hablábamos de la parte agropecuaria, también con las fuentes puntuales. Bueno, yo creo que Dinama también ahí ha venido haciendo un esfuerzo muy grande de todo lo que es posible, los tratamientos de distintas industrias, los frigoríficos, nosotros mismos, con todo este plan que tenemos, por lo menos para comenzar a revertir, ¿no? Sin duda no es inmediato. Estos hechos de la Costa de Oro han sido, junto a otros anteriores, especialmente inquietantes porque está en juego el agua potable, ¿no? Un servicio básico de gran impacto en la salud humana. En Uruguay tradicionalmente nos habíamos enorgullecido con la calidad del agua que salía de las canillas, algo que no es obvio en todos los países de América Latina, por ejemplo, ¿no? Acá todos confiábamos en el agua de las canillas. ¿Pasará a ser imprescindible ahora la colocación de filtros adicionales en las casas? Nosotros seguimos sin sugerir que se coloquen, ¿no? Porque, como decíamos, si eso no tiene un adecuado mantenimiento, además después le queda un acumulado en el tiempo. Nosotros, el agua que entregamos es agua que fluye por las tuberías, que está monitoreada, que está controlada, que cumple con la normativa. En un filtro acumulado ahí después yo no sé cómo está. Después todos los temas de la gente que tiene tanque en las casas o en los edificios, que eso no es competencia de OCE, que también hay que tener un mantenimiento adecuado con una frecuencia determinada para que la calidad del agua que está en los tanques no se perjudique. Pero a ver, yo lo que quiero transmitir a la población es que más allá de cómo viene esa agua de la fuente que viene peor, o se ha hecho los esfuerzos y lo sigue haciendo para justamente modificar las infraestructuras y ajustar todas las tecnologías para que el agua que le devolvemos a la población sea agua potable y sea agua que cumple con la normativa. El tema, claro, el comentario es, antes no había problemas, claro, porque antes la fuente estaba bien, entonces la probabilidad que hubiera cualquier problema en el sistema de potabilización no incidía porque la fuente venía bien. Nosotros tenemos una fuente que está mal, entonces cualquier problemita
de distinta índole que haya o en el sistema de producción, o en el sistema de adducción, o en el sistema de distribución, genera una consecuencia, un efecto sobre la calidad del agua. Bueno, y el plan de inversiones va corriendo de atrás. Y el plan de inversiones, nosotros disponemos de determinados recursos. Recordémosle a la población que OCE se financia de lo que recauda por tarifa. Si subimos mucho la tarifa, se nos cuestiona. O sea, nosotros tenemos un rango en el cual podemos trabajar, que disponemos de determinados montos de inversiones y donde intentamos hacer una gestión sostenible. No podemos pasarnos de sobreendeudar el organismo con obras que después dificulten el financiamiento, porque tampoco, salvo que haya una decisión de un gobierno a futuro que ponga otro tipo de tarifa. Eso también ha estado discutido con la Ursea. Se discute si la tarifa tiene que ser en función de algunos temas macroeconómicos y cómo se coordina a nivel del gobierno, si tiene que ser solo en función de los costos. Bueno, la solución, la ecuación final de eso nunca es una cosa o la otra, siempre es una síntesis, un híbrido de los componentes, pero bueno, sí, hay que lograr que OCE con la tarifa pueda ir cubriendo todas estas necesidades y la demanda en cantidad y en calidad, que son los estándares que los uruguayos estaban acostumbrados. A mí lo que más me duele un poco es el tema de un evento de este tipo, por una maniobra mal hecha. Volvemos otra vez a poner en juego la confianza, ¿no? La confiabilidad de la gente, donde veníamos trabajando, preparamos todo el verano. El caso de Maldonado, que sabíamos que venía complicado algunos aspectos de la llegada de turistas, que no tuviéramos un problema de agua. Se está haciendo una inversión de 15 millones de dólares con filtros nuevos en Maldonado, por si la laguna en algún momento... La laguna del Sauce. La laguna del Sauce, hablo ahí. Y llega a tener algún problema, como tuvimos en el 2015. Ya invertimos en filtros de carbón para aplicación en polvo. Ahora estamos invirtiendo en los filtros de carbón granular, también para filtrar en forma paralela con toda una batería nueva que nos cuesta 15 millones de dólares, Emiliano, para poder garantizar la potabilidad del agua. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil porque los ingresos uno tiene que ir priorizando dónde pone la plata. Y después está todo el tema saneamiento, ¿no? Que no entramos en detalle en el capítulo saneamiento, que también es un tema complejo, principalmente no solo por llegar con el servicio fundamental a la población, sino lo que es el tratamiento de los efluentes para devolver al medio ambiente. O sea que tenemos todo un combo ahí que, bueno, lo que hay que hacer es una ecuación de ajedrez que, por un lado, podamos ir cumpliendo con la demanda, cumpliendo con el estándar en calidad y cantidad del servicio y cumpliendo con una sostenibilidad financiera del organismo, que por invertir más no nos bandiemos y pasemos a tener otro tipo de dificultades, ¿no? Ingeniero Milton Machado, presidente del directorio de OCE, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas. Le aclaro que no se terminaron. Después, en todo caso, le paso todas las que quedaron afuera. Gracias a ti, Emiliano, un gusto, y pasanos así las que podamos ir respondiendo. Aparte, nos interesa para tener conocimiento de todas las inquietudes que la población te está haciendo llegar. Hasta la próxima. Gracias.